Bienvenidos a todos a este tercer módulo del trayecto de resolución y administración de conflictos, el trayecto de mediación del metamodelo Caesar-Fire, que lleva adelante todos los que hacemos, todo Mediación La Rioja. Realmente muy contentos, muy entusiasmados con esta posibilidad de estar iniciando esta instancia virtual, que es algo realmente maravilloso, ¿no? La posibilidad de poder trascender, valga la redundancia, a las limitaciones físicas que significaban los trayectos presenciales y poder llegar con esta ponencia a lugares realmente impensados, inesperados. Es algo que nos tiene muy entusiasmados, muy contentos y bueno, con muchas ganas de seguir difundiendo lo que hacemos, que es la mediación, que es este metamodelo, esta nueva línea teórica que está en formación y que bueno, es un poco lo que nosotros queremos transmitirles a todos ustedes. En el desarrollo de este módulo 3 vamos a iniciar a trabajar sobre lo que es la base troncal de la práctica del mediador, el PRC o proceso de resolución de conflictos, y vamos a empezar a trabajar las herramientas que significan la mediación, cómo va a ser la presentación, cómo son las partes, y vamos a empezar o vamos a iniciar por un poco el contexto histórico, que creo que es muy importante que tengamos muy en claro de dónde venimos. Nos vamos a ubicar hacia 1960, hacia la presidencia de John Kennedy en los Estados Unidos, y sobre todo en la figura de su hermano Robert Kennedy, que es el Procurador General de Justicia, el equivalente en nuestro país a lo que sería el Ministro de Justicia, que va a tomar entre sus prioridades, bueno, la principal va a ser la lucha contra el crimen organizado, contra las mafias italianas, muy presente en esa época, sobre la corrupción en los sindicatos, sobre todo los vínculos que tenían los Teamsters o el sindicato de los camioneros con la gente de la mafia, contra los cárteles de la droga que empezaban a surgir, fundamentalmente aquellos que traían sustancias desde Vietnam, donde se estaba empezando lo que va a ser la guerra. Y otra cuestión que preocupaba muchísimo a Kennedy era la situación procesal de los casos judiciales, donde los juzgados se veían realmente abarrotados de casos, donde la llegada de la justicia era muy lenta. Entonces le va a encargar a un grupo de jóvenes abogados, todos ellos o la mayoría de ellos egresados de la Universidad de Harvard, algunos de Princeton. Les va a pedir que elaboren un sistema, una herramienta, una técnica que permita de alguna manera agilizar todo lo que es la justicia en aquellos casos menores que podían llegarse a un acuerdo sin necesidad de llegar a todo lo que es el trámite burocrático del proceso judicial. Tras un año de trabajos, estos abogados van a presentar sus conclusiones a través de un documento que se va a definir como el padre o el génesis de la mediación. Este documento va a dar inicio o origen a la línea Harvard. La línea Harvard es la más antigua de las escuelas teóricas de mediación y es la que hasta el día de hoy siguen los abogados o siguen todos aquellos momentos donde la etapa de mediación es parte del proceso judicial, ya sea como instancia previa o como herramienta voluntaria antes del juicio. Tenemos que reconocer, aunque a lo de las otras escuelas mucho no nos guste, la mediación es un instrumento propiamente jurídico, ha sido un aporte de los abogados, pero que también tenemos que decir que con el paso del tiempo fue creciendo, fue en su dimensión encontrándose con otros saberes y complementándose. Por eso es que sobre los 80 va a empezar a surgir la segunda escuela teórica, la línea Europa, aquella que se va a ir diferenciando de la primera en la incorporación de otros perfiles profesionales y que tuvo gran éxito en la mediación escolar en España, en la mediación de familia, en los casos de violencia familiar, por ejemplo en Francia, en Portugal.
donde esta línea va a hacer aparecer una figura complementaria que hasta el momento no existía, la del mediador y el mediador abogado como eje central. Va a aparecer la figura del comediador, que es como un perito, como alguien que va a acompañar al mediador en este proceso y que tiene una titulación y una visión distinta a la del abogado mediador. Para esta época esto significó un avance muy importante, porque de alguna manera lo que hacía era jerarquizar el acuerdo o el objetivo final del proceso. Sobre los 90 va a surgir la tercera escuela teórica, el modelo narrativo circular, esta que tiene a Sarah Cobbs como su principal referente. Vamos a decir que de la línea Europa podemos mencionar a William Ury, a su obra Alcanzar la Paz, uno de los libros más importantes de la mediación. Bueno, en cuanto al modelo narrativo circular, es la primera que va a plantear la necesidad de que el mediador sea una figura independiente, que es un profesional específico, con saberes y conocimientos técnicos propios, y que el mediador debe dedicarse a mediar, valga el juego de palabras, y que no tiene que tener de base otra titulación y que la mediación simplemente sea una herramienta o una técnica más. El modelo narrativo circular acentúa mucho en lo que es la comunicación, las herramientas comunicacionales, la asertividad, la empatía, y significó un giro de calidad de 365 grados y puso a la mediación en un concepto mundial que hasta el momento no tenía. El cuarto estilo, el más reciente, es al que nosotros adherimos, que lo vamos a definir muy rápidamente, dado que en los módulos próximos siguientes tendremos oportunidad de profundizar al respecto. Es el modelo Caesar-Fire, el modelo, si se quiere, más discutido, porque hasta el momento es el que está en permanente conformación, que surge de las investigaciones del Dr. Stukin, un médico que investigador, aparte de ser médico, epidemiólogo, y que ha trabajado durante muchísimos años en el África, en la investigación sobre vacunas posibles contra el SIDA y contra otras infecciones, y que va a considerar a la violencia y al conflicto como parte de una enfermedad y que debe tratarse de acuerdo a pasos como si fuera un virus, una bacteria, y que propone soluciones. Bueno, habla de estas etapas, habla de la incubación, la infestación, y que la respuesta sigue los mismos protocolos que si fuera un antibiótico. Esto fue realmente revolucionario, muy discutido, controversial. Imagínense que, para definirlo en una manera más coloquial para nosotros, la línea Harvard se le pusieron los pelos de punta. Imagínense los jueces, los abogados hablando de la ley como si fuera un parámetro médico. Bueno, pero el modelo Caesar-Fire empezó a trabajar sobre aquellos casos que las otras tres escuelas consideraban no mediables, donde la mediación no se aplicaba, por ejemplo, donde hay violencia extrema, por ejemplo, los casos penales, por ejemplo, donde hay violencia explícita. Y su experiencia se dio en trabajar con pandillas en la ciudad de Chicago, que es donde tiene su base de operaciones, en la formación de mediadores con chicos que estaban, adolescentes latinos, con adolescentes que son de la comunidad afroamericana y que habían tenido roles muy importantes con estas pandillas, por ejemplo los M-19, los Mara, y que estaban saliendo y en un proceso de recuperación y que empezaron a ser capacitados en mediación y que van a ser ellos quienes van a intervenir en la resolución de conflictos entre las pandillas. En este sistema también va a tener importantísimo protagonismo en aquellos condados donde estaba la oficina del sheriff, que va a trabajar muy directamente con la gente de Caesar-Fire. Esta visión tan especial que tiene esta tercera policía,
porque es una policía netamente civil, es una policía donde el sheriff es un ciudadano que es votado y que aquellos alguaciles que de alguna manera lo acompañan también son miembros de esas comunidades y que tienen una visión totalmente distinta a lo que es la policía del Estado, lo que sería nuestra policía de la provincia o el FBI, que es lo que sería nuestra policía federal. Bueno, esta conjunción de agentes interventores que había van a llevar a un gran éxito a esta experiencia Cesar Fire, y que bueno, un poco es la que nosotros queremos replicar. Bueno, vamos entonces a ingresar en lo que es el PRC, el proceso de resolución de conflictos, y vamos a decir que la primera etapa tiene que ver con el acondicionamiento o la preparación del lugar donde va a ser la entrevista, y que se relaciona muy directamente y es primo hermano, si podríamos definirlo, con la etapa de la investigación, que para las 3 primeras escuelas es la presentación del caso, para nosotros es el proceso de investigación. El modelo Harvard parte de la base de que la mediación es voluntaria y por lo tanto las partes van a ser sinceras en las diferentes entrevistas. Por eso este proceso previo se limita a la recopilación de datos y a la preparación de las normas o reglas que va a tener la mediación y cómo se va a desarrollar. Nuestra escuela parte de otro supuesto, que el conflicto en sí, y bueno, no nos vamos a adentrar en lo que es el conflicto, dado que ustedes en el módulo anterior han tenido un desarrollo muy bueno, muy rico en cuanto al contenido sobre qué es el conflicto. Nosotros partimos del supuesto que las partes van a ocultarnos parte de la información, que puede haber una cierta manipulación y de que tenemos que tener muy claro cuáles son sus intereses para poder delimitar cuáles son sus posiciones, esto del mapa donde nos estamos ubicando y poder llegar al territorio, como cuando cambiamos nuestros mapas mentales y de alguna forma empezamos a cambiar el territorio, el conflicto se va a redefinir y en muchos casos también se va a modificar y a cambiar. Partimos de ese supuesto, entonces la investigación tiene que ser muy clara sobre quién llega, cómo llega, en qué condiciones va a llegar. Una vez puesta en claro esto, vamos a tener muy presente cómo va a ser cómo vamos a condicionar el lugar, desde la ubicación de los muebles, de la mesa en la cual se va a desarrollar la entrevista, la posición de las sillas, el tipo de sillas, la luz, su grado de intensidad. Ahí en el material escrito que ustedes van a recibir van a leer muy detenidamente lo que es la teoría de los colores de Cooper, cómo estos colores anímicamente nos van predisponiendo, ya sea a favor o en contra a veces de lo que va a ser el acuerdo. Todo esto es muy importante, no es menor, tiene que tenerse en cuenta en todo momento para que el resultado final que queremos, que es la solución del conflicto, pueda llegar y ser significativa. No caer muchas veces en el error que tenemos los mediadores, que tiene que ver con llegar a un acuerdo definitivo, y en este acuerdo definitivo que tenemos no nos fijamos que sea significativo, no nos fijamos que sea sostenible en el tiempo, y si no es sostenible en el tiempo, evidentemente al caerse va a venir la frustración de las partes y la consabida frustración profesional de parte nuestra. Una vez teniendo esto en claro, vamos a poder determinar de una manera que sea realmente positiva cómo vamos a iniciar la entrevista. Podemos iniciar la entrevista propiamente dicho en la presentación, o vamos a ir al caucus. El caucus es la entrevista individual. Si nosotros vemos que las condiciones de
A través de la investigación entendemos que las condiciones están dadas, vamos a proceder a la primera entrevista. Si de esta investigación nos resultan a nosotros dudas, cuestiones que no nos quedan claras sobre la intención de las partes, sobre cuál es el conflicto que presentan, sobre si hay una posibilidad de manipulación, tenemos que estar muy atentos para iniciar con el caucus. En el caucus nosotros vamos a repreguntar, nos vamos a sacar las dudas ya con cada parte en manera privada. Bien. ¿Cómo iniciamos la entrevista? Bueno, la primera parte, la entrevista se va a dividir en dos momentos. La primera parte es la presentación del proceso de la mediación. Esta parte debe quedar muy en claro cómo se va a desarrollar todas las entrevistas, cuáles son las reglas y que tienen que ver en qué es la mediación. Recuerden que aquellos que llegan al proceso de mediación en el 90% de los casos no tienen en claro a qué van. Muchas veces piensan que es terapia, muchas veces piensan que es parte del proceso judicial, no tienen en claro qué es el mediador y en el mayor de los casos piensan que el mediador es quien va a ir a hacer justicia o quien va a buscar la mejor solución para las partes. Entonces transfieren en nosotros o se posicionan desde el lugar que nosotros debemos ser quienes le vamos a dar la respuesta a sus problemas, y esto evidentemente no es así. En esta presentación de la mediación vamos a acompañar con la presentación de las partes, donde cada parte, si bien ya se conoce, y vaya que se conoce, debemos hacer que no se presenten ante nosotros para que seamos nosotros quien los conoce. Esto lo vamos a determinar como el DAM, apertura de la sesión de mediación, sería un poco el nombre técnico que tiene, y nos va a dar pie para pasar a las reglas del procedimiento que tienen que ver con la puntualidad, que tienen que ver con el respeto en los momentos de asignación de la palabra, que tiene que ver con ante cualquier agresión física, la entrevista de mediación se corta, que tiene que ver con la confidencialidad en el caso y el secreto al que están obligados, tanto el secreto profesional del mediador como el secreto de las partes entre sí de no divulgar los acuerdos que se van llevando a cabo, más aún si estamos hablando de una instancia prejudicial. Una vez puesto en claro todo esto, que no puede pasar de los 20 minutos, 30 minutos, vamos a pasar a la exposición individualizada del conflicto. Invitamos a cada parte y utilizando las herramientas que vamos a ir trabajando en el módulo de caja de herramientas del mediador, vamos a invitar a cada parte a que exponga cuál es la situación con la que viene, que exponga cuál es el conflicto que trae y que lo haga de la manera más libre, sin interrupciones. Nosotros no preguntamos, no repreguntamos, dejamos que hable tranquilamente y vamos a ir manejando los tiempos a través de nuestra libreta ordenadora para que en lo posible no supere los 15-20 minutos. Traspasado lo cual, vamos a invitar a la segunda parte a que haga lo mismo que hizo la primera, con las mismas consideraciones al respecto que hemos tenido en una primera instancia. Nosotros ahí vamos a tener ya en claro cuáles son los intereses, cuáles son las posiciones, cuál es el mapa y cuál es el territorio donde se va desarrollando el conflicto. Fundamentalmente los intereses son aquellas cuestiones puntuales o objetivos que las partes traen como idea a ganar durante el proceso de la mediación. Las posiciones son el resultado verbal o muchas veces gestual que directamente se desprende de esos intereses que se trae a la entrevista. El mapa son las preconsideraciones que tiene cada uno sobre la visualización del conflicto, y el territorio es el lugar donde esto se posiciona y se desarrolla. Para utilizar un ejemplo concreto, podríamos decir que
por ejemplo, si es un problema de violencia familiar y es el hombre, en este caso, el golpeador, su interés sería no recibir la denuncia por parte de la mujer, la judicialización del caso, y su posición va a tener que ver con una posición de víctima que justifique su acción, su golpe, su mapa, es su concepción ideológica. Debemos indagar muy bien cuáles son sus antecedentes de familia, si él también era golpeado por el padre, si cómo fue educado, si en su lógica cultural, en sus valores, el golpe es aceptado, por ejemplo, o si viene de una sociedad donde es norma. Bueno, todas estas cuestiones son muy importantes porque nosotros como mediadores tenemos que entender la lógica de cada parte. Y entender la lógica es, en este proceso empático, poder ponernos un instante en la piel de él para poder comprender por qué hace lo que hace. Si nosotros no logramos eso, no vamos a poder llegar a un buen acuerdo o a un acuerdo que sea sostenible en el tiempo, que es lo que venimos buscando. ¿Qué técnicas y qué habilidades vamos a utilizar nosotros? Bien, primero y fundamental, dijimos que en la primera instancia nosotros no vamos a hacer preguntas, vamos a escuchar activamente. Escuchar activamente significa justamente lo que dice la palabra, escuchar, no necesariamente oír. Muchas veces nosotros oímos pero no escuchamos. Tenemos que generar esta confianza, este rapport. Tenemos que permanecer neutrales, pero no solamente nuestro discurso tiene que ser neutral, sino que nuestro cuerpo, nuestros gestos tienen que transmitir esa confianza hacia nuestros clientes. Vamos a tener la empatía en todo momento. Y cuando llegue la instancia de actuar, nosotros lo vamos a hacer posicionados desde tres elementos: el parafraseo, el lenguaje asertivo y la programación neurolingüística. La PNL o programación neurolingüística es el corazón, mis queridos alumnos, el corazón de la práctica del mediador, dado que nosotros no tenemos otras herramientas como puede tener el psicólogo o como puede tener el abogado, y es muy concreta nuestra tarea. El lenguaje corporal, los gestos, la posición del cuerpo, la posición de los ojos, el tono de voz, la respiración incluso, va a ser sumamente importante a la hora de poder identificar e intervenir activamente en el conflicto. Bueno, va a haber el módulo 4 que es de PNL, así que programación neurolingüística, así que tampoco voy a expandirme mucho en la cuestión. Bien, tenemos un poco más claro el panorama, tenemos en claro cuál es el mapa, tenemos en claro cuál es el territorio. A través de la presentación de cada uno, nosotros hemos podido definir sus intereses, hemos podido definir sus posiciones. Llegó el momento en que el mediador debe empezar a actuar, y en toda esta recopilación de datos que hizo, que lo va a hacer a través de una libreta, lo puede hacer a través del uso de un rotafolio, siempre tiene que quedar en claro en la presentación de que si vamos a utilizar alguno de estos elementos, las partes deben saberlo y deben aceptarlo. No es bueno que si no hemos explicado que vamos a tomar nota, que una vez que las partes empiecen a hablar, nosotros empecemos a tomar nota. Eso va a generar de alguna forma desconfianza. Nuestra primera tarea o nuestra segunda tarea en esta primera etapa es la de generar opciones. Y estas opciones tienen que ver con la decodificación de los intereses y de las necesidades. De estas opciones vamos a retextualizar, que no es lo mismo que recontextualizar. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, recontextualizar va a ser generar un nuevo contexto para el mismo conflicto. Retextualizar es quitarle el contexto propio del mismo, para lo cual al conflicto tenemos que sacarle todos sus emergentes negativos. Es muy parecido a lo que usamos en la técnica del parafraseo. Cuando una de las partes
en su discurso es agresiva, violenta con la otra persona, lo que nosotros hacemos es repetir lo mismo que dice esa persona, pero sacándole todas las frases agresivas. De última la parte, al escuchar lo mismo que quería decir, pero sin las palabras agresivas, va a poder reflexionar sobre lo que dijo. Y generalmente dice, sí, es eso lo que yo quería decir. Por eso de la retextualización es muy importante. Rearmamos el texto del discurso. Y luego de tener las nuevas opciones o haber generado nuevas opciones, debemos permitir que las partes, no nosotros, y vuelvo a hacer hincapié en eso, hagan la selección de las propuestas. A esta instancia, si hemos logrado llegar a este punto, el acuerdo estará muy próximo a lograrse. ¿Cuántas entrevistas nos puede llevar? Generalmente no más de la primera de presentación, no más de la segunda en la que vamos a utilizar todo lo que les he estado explicando. Si el proceso de mediación ya empieza a extenderse hacia una tercera, cuarta o quinta, debemos nosotros como mediadores reconsiderar que las partes están intentando ganar tiempo y por ende nos están manipulando la situación. Debemos estar muy atentos a esa instancia que ellos están diciéndonos los que nosotros queremos oír y no realmente están en voluntad de poder de alguna manera solucionar lo que los llevó originariamente al proceso de la mediación. Bien, no nos vamos a quedar en esto, vamos a ir a la parte en la cual las partes ya han dejado en claro en qué van a acordar, en qué no van a acordar. Esto también es bueno dejarlo bien aclarado. Vamos a trabajar sobre lo que las partes acuerdan. Por eso es que muchas veces las conclusiones generales son parciales. No está mal que así sea. Si el mediador ha logrado llegar a una cierta parte de resolución del conflicto total, bueno, está bien, se valorará y se trabajará hacia esa instancia. Hay cuestiones en las cuales obviamente no podrá avanzarse mucho más. ¿Cómo debe ser el acuerdo? Bueno, fundamentalmente debe ser escrito, debe ser refrendado por las dos partes. Recuerden que el mediador va a ser el garante de que esto tenga continuidad en el tiempo, que esto se sostenga. Y como son muchas veces instancias privadas, donde de alguna manera el poder de contralor lo tiene la palabra, lo tiene la firma, pero esa firma de honor. No es así cuando es el caso de la instancia prejudicial, pero estamos hablando de instancias como son la mediación escolar, o como puede ser la mediación patrimonial, que es privada. En el caso de la instancia judicial va a estar refrendada por un abogado. Esto va a tener un poquito más de consistencia, pero en sí lo que queremos decir es que si el acuerdo ha llegado y generalmente como una solución de estas dos partes, no tenerle miedo a esto de que muchas veces sea solamente la palabra. Si hemos hecho bien nuestro trabajo, esta se va a sostener, aunque no tengamos otra herramienta punitiva, si se quiere, para hacerla cumplir. Bien.